Y sodio. Iones. Unos canales iones. Van a ser las 6, van a ser las 6 ya. Pero que antes del estímulo, esa neurona no transmitía. Supone como consecuencia del estímulo, la neurona va a transmitir, ¿cierto? Entonces, ¿qué decide? Que esta célula inicialmente estaba en un estado de reposo. O sea, estaba polarizada. Entonces, ¿qué decide? Que el interior era negativo, o normalmente es negativo, en reposo, y el exterior es positivo. Normalmente es así. O sea, cuando se mide el voltaje mediante un aparato específico, se encuentra de que el interior es más negativo que el exterior. ¿Y eso a qué se debe? A la diferente disposición de los iones. Pero esos iones no pueden atravesar porque tienen que abrirse sus canales específicos para que puedan atravesarlos. Si no, no atraviesan. Por tanto, siempre se mantiene esa distribución polarizada en el reposo. O sea, estando en el reposo, no puede transmitir. Para que se active la célula y termine la célula tiene que despolarizar. O sea, perder esa distribución iónica. Perder la electronegatividad. Entonces, ¿quién inicia eso? El estímulo. Esa lesión que se ha dado y ha estimulado esa neurona, ¿no? Hace de que estos canales se abran. Entonces, los canales, por ejemplo, pasan a un estado abierto. Se abren. Y el sodio, que es un ion extracelular, comienza a entrar. ¿Qué iones están entrando? Sodio. ¿Qué iones de qué tipo? Positivo. Positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se despolariza. Se despolariza. Y la hiperpolarización. Y eso, así los libros grafican aquí la despolarización. Y el otro es hiper, ¿no? Este es polarización. Y la hiper, ¿cuál es la hiper? Cuando hay más más iones Cuando se polariza, positivos la adentro. célula se activa. Se activa. O sea, si es una neurona, transmite. Si es un músculo, Transmite. se contrae. Si es una glándula, sintetiza, etc. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, cuando ocurre el estímulo, se ven los canales, se polariza, se dio el estímulo, llega a central, dijo, ¡ay! No sé, me cubro algo. Ahora, entró sodio, entonces, si entra sodio, Sale potasio. cumple su función, ¿no? Porque entró sodio, ¿no? Para tratar de contrarrestar la entrada de sodio, el potasio Tiene que salir. sale, ¿no? O sea, durante esos milisegundos, el potasio trata de salir para contrarrestar la entrada de sodio. Pero es tanta la entrada de sodio que se da el evento fisiológico, ¿no? Pero luego tiene que revertirse nuevamente. Entonces, la bomba, ¿qué hace? La bomba que gasta ATP va a sacar al sodio y va a regresar al Potasio. potasio. Es la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa trata de repolarizar la célula. La repolariza. Porque su sitio de sodio, ¿dónde es?
Afuera. Afuera. ¿Y simple de potasio dónde es? Adentro. Adentro. Para que eso se vuelva a revertir, tiene que gastarse energía. ¿Por qué? Porque el sodio generalmente su gradiente de congelación es de afuera hacia adentro. Para que salga, si no es con gasto de energía, no puede hacerlo. Y para que regrese el potasio, también es difícil porque su gradiente de congelación es de afuera, de adentro hacia afuera. Entonces la única forma de hacer eso es con gasto de energía, que lo brinde el ATP, ¿no? Entonces una bomba importante es la bomba sodio-potasio ATPase. Pero también hay bombas de calcio, bombas, por ejemplo, hemos visto la bomba de protones, ¿no? Es decir, hay una serie de bombas que con gasto de energía transportan a los iones a sus sitios respectivos para mantener la normalidad, el reposo, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace la lidocaína? Bloquea Los canales de sodio. Eso sí lo sabía. Si bloquea el canal de sodio, ¿qué va a pasar? Ya no hay impulso. No se va a despolarizar. Exacto. Si no se despolariza, el impulso No llega. No llega al por lo cerebro. tanto, todo el mundo nos ha sacado una muela, ¿no? Cuando nos sacan la muela, ¿qué es lo que nos inyectan? Lidocaína, ¿cierto? Y esa lidocaína, ¿qué hace? Bloquea los canales de sodio. Y por más que haya despolarización, o sea, por más que nos jalen ahí, no vamos a sentir, esa neurona no se va a activar. ¿Por qué? Porque sus canales están bloqueados, está insensibilizado. Entonces, yo digo, la lidocaína es un anestésico local, ¿no? Impide la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿no? ¿Cómo? A bloquear canales iónicos de sodio. Y es un mecanismo de acción. Su diana molecular es un canal Iónico. Un canal iónico. ¿Está claro esto? Pero también puede haber bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, o bloqueadores de canales de potasio, o bloqueadores de canales de cloruro. ¿Ya? Entonces, ¿está claro el de sodio? Hay fármacos que bloquean canales de sodio. Por tanto, deduzco, bueno, si bloquean canales de sodio, obviamente va a inhibir la célula, porque está impidiendo su despolarización. Para hablar, o dirigir específicamente, tengo que saber, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué hará en un músculo un bloqueador de canales de sodio? De acuerdo a su función. ¿Lo contrae o lo relaja? Lo relaja. ¿Cómo, profesor? Su función es contraerse y relajar. Cuando se contrae se estimula, cuando se relaja se inhibe. Entonces, si yo estoy bloqueando canales de sodio en un músculo, ¿qué está pasando con el músculo? Se está relajando. ¿Sí? Se relaja. Se relaja, Se va profesor. a inhibir, le está impidiendo la despolarización. O sea, si hablamos del músculo, el músculo cuando se despolariza se contrae. Pero aquí estamos impidiendo la despolarización, por tanto se va a relajar. Igual, un fármaco que bloquea canales de sodio en glándula, ¿qué va a hacer? Impide la síntesis de hormonas. Si bloquea la entrada de sodio en el corazón, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la función del corazón. Ya, entonces yo tengo que rápidamente pensar,
Bueno, ¿y el Contracción. corazón qué hace? El corazón está en reposo. No, El corazón tiene un ritmo cardíaco. ritmo cardíaco. Por ejemplo, tiene una frecuencia. Cardíaco. Por ejemplo, partiendo de ahí, si yo bloqueo canales de sodio en el corazón, ¿qué va a pasar? La tableta Brady. Cardia. Si es el músculo liso bronquial, parte de los bronquios. Los bronquios pueden estar en broncodilatación o en Broncoconstricción. Entonces yo digo, si bloqueo canales de sodio y músculo liso bronquial, ¿qué va a pasar? Broncodilatación. Dilatación. Dilatación. Es una relajación de músculo. El paciente puede respirar más o menos. Más. Respira más porque hay broncodilatación. Es conveniente, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Ya estamos orientándolo a la función específica. Algo similar sucede con el calcio. ¿Por qué? Porque el ion que entra es positivo y es extracelular. Por ejemplo, en la lodipina. En la lodipina. Antihipertensivo. El lodipino es un antihipertensivo. Bloquea los canales de sodio, de calcio. Antihipertensivo. Bloquea los canales de calcio. Presión arterial. ¿Cuál es su acción? Es un vaso dilatador. Es un vaso dilatador. Ay, se acaba ya la batería se acaba ya. ¿Alguien me dice por qué es importante la vasodilatación? Para meterle más ahí. Miren, la presión arterial. Se va a terminar ya. No sé. La presión arterial. Eso no sé. Bueno, las fuerzas que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos, ¿no es cierto? Y eso se puede medir. Se puede medir en una presión sistólica y diastólica. Actualmente la presión óptima es menos de 120 sobre 80. Y cuando una persona tiene igual o mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, está hipertensa. Pero en la presión arterial entran dos componentes, ¿no? El gasto cardíaco y la frecuencia. Y la resistencia vascular. La presión arterial se relaciona directamente al gasto cardíaco por la resistencia vascular y el espíritu. Estos dos componentes dan lugar a la presión arterial. Para que la presión arterial esté dentro de los niveles adecuados, el corazón tiene que bombear una determinada cantidad de sangre, ¿no?, a la periferia, desde la aorta, ¿cierto? Y a la vez, los vasos sanguíneos, principalmente las arteriolas, deben tener un determinado tono vascular. El tono vascular se basa en que puede estar en vasodilatación
o en vaso con fricción. Tono vascular. Los vasos sanguíneos están ahí entre vasodilatación y vasoconstricción, de acuerdo a las necesidades de los tejidos, ¿no? De sangre, ¿no? Cuando hay vasodilatación hay mayor riego sanguíneo. Cuando hay vasoconstricción disminuye el riego sanguíneo. El riego sanguíneo. ¿Cierto? Y el gasto cardíaco depende de dos cosas. Depende de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? 60-80 por minuto. 60-80 por minuto. O sea, en promedio 70 más. 70 por minuto. ¿Y qué volumen de sangre se expulsa en cada latido hacia la periferia? Más o menos 80 litros. Si en cada latido por la aorta sale 80 mililitros, más o menos, y hay 70 latidos por minuto, ¿cuánto sería el gasto cardíaco? Bastante. 80 por 70, ¿cierto? Más o menos me da 5.600 mililitros por minuto. O sea, más o menos 5.6 litros por minuto. Y el tono vascular, que puede ser vasodilatación o vasoconstricción. Si esto está en equilibrio, ¿no? Más o menos se mantiene una presión arterial adecuada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si aumenta la frecuencia? Si aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué pasa si aumenta el volumen ciclótico? También aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. ¿Y qué pasa si el tono vascular aquí? Si hay vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica. Si hay vasoconstricción, más bien aumenta la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, la vasoconstricción es importante porque aumenta la resistencia vascular periférica, y si esto aumenta, si esto aumenta y esto aumenta, esto también aumenta. Por lo tanto, esto se traduce en hipertensión. Entonces, ¿qué me conviene? Entonces, en hipertensión, ¿qué cosa hay? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? En la hipertensión hay vasoconstricción. O sea, hay algún desarreglo bioquímico que está causando vasoconstricción. Por tanto, la resistencia vascular periférica aumenta. Y si eso aumenta la presión arterial. Entonces, desde el punto de vista terapéutico de la hipertensión, ¿qué me conviene? ¿Sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras? Vasodilatador. El arodipino es un antihipertensivo que produce vasodilatación. Por lo tanto, disminuye el sistema vascular periférica, por lo tanto, va a disminuir la presión arterial. Entonces, ¿hacia dónde voy? Aquí, para explicar el mecanismo de acción del arodipino, tengo que saber cuál es la fisiología. Entonces, yo digo, si yo quiero explicar, bueno, el arodipino, ¿en qué situación fisiológica se utiliza? Hipertensión arterial. Las arteriolas están en la hipertensión, ¿no? Durante la hipertensión, ¿no? La resistencia vascular periférica está aumentada. Esto quiere decir que el tono vascular está en vasoconstricción. Por lo tanto, se necesitan sustancias vasodilatadoras para que la presión arterial disminuya. Esa es la fisiopatología que quiero alterar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero vasodilatación,
¿Con quién lo hago? El fármaco va a producir vasodilatación. ¿Y cómo lo hace? Mediante un mecanismo de acción. Entonces yo digo, bueno, el alodipino, ¿cuál es su diana molecular? Canales de calcio. Canales de calcio. Su diana. Canales De calcio. ion. ¿De qué? ¿Para qué ion? Calcio. Calcio. ¿Dónde están estos canales? Los vasos. El músculo liso vascular, o célula muscular lisa, o músculo liso vascular. Esa es la célula donde está esa diana molecular. ¿Entiendes? El alodipino tiene su diana molecular, que es el canal iónico de calcio. ¿Y en qué célula está? El músculo liso vascular. Nuevamente, ¿cuál es la fisiología que va a revertir? Es un antihipertensivo, es un vasodilatador. Entonces, en la hipertensión hay aumento de la densidad vascular periférica. ¿Qué quiere decir? De que el tono vascular está en vasoconstricción, lo cual conlleva que se produzca hipertensión. Por tanto, es necesaria sustancias vasodilatadoras. Esa es la fisiología de que lo revertir. ¿Ya? Entonces, yo digo, bueno, entonces tengo un músculo liso vascular. El músculo liso vascular. El músculo liso vascular puede estar en reposo o puede estar activado. O sea, o está relajado o está contraído. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, partiendo de la fisiopatología, supuestamente en la hipertensión hay vasoconstricción. Es decir, el músculo está contraído, ¿cierto? Y yo quiero que se produzca vasodilatación. Entonces, bueno, si se contrae, ¿por qué cosa es? Si es un músculo liso vascular. ¿Y por qué se activa el músculo liso? Relacionado a esto. Se ha despolarizado. ¿Y por qué se ha despolarizado? Porque está entrando mucho Calcio. ¿Sí? Un músculo está contraído porque, por ejemplo, o está entrando mucho sodio o está entrando mucho calcio. Porque eso produce despolarización. Y es un músculo que va a contraer. Entonces, normalmente, entonces yo digo, si yo tengo el canal de calcio que está cerrado, ¿no? Por algún mecanismo fisiológico alterado, el canal se abre, ¿no? Y si el calcio entra, despolariza. Y si despolariza, contrae. Y si es un vaso, va a haber vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, hay aumento del sistema vascular periférico. ¿Cierto? Y si esto hay aumento de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, el alodipino, ¿qué hace?